bienvenidos, Buenas hermanitos, noches. buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Entre hermanos. Porque la fe no se vive en soledad, sino en comunidad. Y muy bien, antes que nada queremos empezar este nuevo tema con una pequeña oración pidiendo la iluminación del Espíritu Santo. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, derrama tu Espíritu sobre nosotros, ilumina nuestras mentes, nuestro corazón. Nos disponemos a compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, por las necesidades de cada una de las personas que nos ven y nos escuchan. Ponemos sus necesidades en tus benditas manos. Renuévanos, Señor, haznos de nuevo. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues Muy bien. Hermano. No, dilo tú. El tema de hoy es amistad verdadera en Cristo. Así es. Un tema muy interesante que nos llamó muchísimo la atención para compartir, porque pues cuáles son nuestras amistades, qué tipo de amistades tenemos y si realmente son amistades verdaderas que nos unen a Cristo. Que nos acercan A Cristo. Y sobre esto, bueno, queremos comenzar con una frase que tomamos, es una frase de San Agustín, de la cual pues lo tomamos como referencia, pero se los vamos a explicar al final. Justamente es una parte que a mí me toca y que me gustó mucho, porque llegué a conocer un poquito más la vida de San Agustín. Entonces va a estar interesante, quédense a verlo. Y la frase dice así: feliz quien ama a sus amigos en ti y a sus enemigos por ti. Así es. Entonces es una frase muy bonita, algo fuerte, pero que ahorita pues vamos a desglosar un poquito y a comprender un poquito más. Sabemos que actualmente es un tema que nos interesa, yo creo que a muchos, el tener buenas amistades que nos acerquen a Dios. Sí, realmente es algo muy importante y sí es algo que debemos de analizar, porque se trata de nuestra vida, o sea, de las personas que permitimos entrar en nuestra vida y las personas a quien les confiamos a veces parte de nuestra vida, y también a personas que les damos pues la importancia de lo que pueden aportarnos, ¿verdad? Así es. Antes a lo mejor que comencemos directamente a adentrarnos al tema, se va a dividir en tres partes. Primeramente, con una pregunta: ¿cómo elegir amistades que nos acerquen a Dios? Es algo muy muy importante. Posteriormente, Jesús como el mejor amigo. Y por último, San Agustín y sus amistades, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Pues antes que nada, vamos a empezar este tema con una cita bíblica. Y la cita bíblica dice así: un día Jesús estaba enseñando y había allí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba entre ellos, realizando curaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograron abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron las tejas y bajaron al enfermo en su camilla, poniéndolo en medio de la gente delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: amigo, tus pecados quedan perdonados. De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar:
¿cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús leyó sus pensamientos y les dijo: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedarán perdonados? O decir, levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico: yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a su casa dando la gloria a Dios. Todos quedaron atónitos y alababan a Dios diciendo: hoy hemos visto cosas increíbles. Pues todos estaban sobrecogidos de un santo temor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te amo, Señor. Así es. Nosotros, bueno, yo comentaba con mis hermanos, yo quería compartir esta cita bíblica porque para mí es bellísimo lo que nos muestra aquí Jesús. O sea, de cómo van 4 hombres que llevan a ese paralítico en esa camilla. Entonces, son amistades que te acercan a Jesús. Yo lo veo de esta manera en que ¿qué es lo que hacen nuestros amigos por nosotros? ¿En qué momentos están con nosotros? Por ejemplo, aquí estaba él en una camilla, o sea, no se podía mover ni nada. Y estaban ahí estas personas ayudándolo. Y luego aparte dice que no podían pasar por el gentío que había. O sea, qué obstáculos a veces nos impiden acercarnos a Jesús. Y qué bonito que haya gente que no le importen los obstáculos. Ellos dijeron, entramos por el techo. Y lo bajaron, rompieron las tejas, quitaron las tejas y lo bajaron por el techo para que él tuviera una sanación. Con una fe grandísima, porque Jesús le dijo: amigo, tu fe te ha sanado. Entonces, qué hermosísimo rodearnos de personas que nos acerquen a Jesús, de personas que busquen nuestro bienestar, nuestra sanidad y nuestra santidad. Así es. Qué hermosísimo. Otra cosa que yo veía de la amistad, una amistad en Dios, se basa, más bien se forma no en un interés, ni en una necesidad, sino más bien en un sentimiento genuino. Algo que siempre, si se fijan, cuando es una amistad, es porque te llaman a veces la atención las mismas cosas. Claro, o tienen algún que otra gusto persona, en común. que la persona, así es, alguna similitud, pues algo en lo que te identificas con esa persona. Sí, ¿no? Sí. A veces son, pues, ¿qué es lo que nos une a nuestras amistades ahorita? Por ejemplo, una amistad puede comenzar desde un gusto de, no sé, de música, de películas, de una materia, porque a veces tenemos amistades que comienzan de toda la vida. Sí. Ajá. Sí, justamente desde pequeños. Hay amistades que comienzan a lo mejor desde una etapa de kinder, de primaria, y se siguen de toda la vida. O sea, son amistades genuinas que tienen gustos en común. Compartes un gusto desde el amor, el respeto, y pues ahora sí que la amistad. La amistad. Ay, perdón. Bueno, no, yo quiero a lo mejor que desglosemos un poquito el cómo estamos viviendo actualmente nuestras amistades, ¿no? El día de hoy, en este mundo pues tan perdido en cierto punto en muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir tú, hermana? Pues mira, yo sí, por ejemplo, yo en mí tuve que hacer un estudio, un examen de cuáles eran mis amistades. Y sí tenemos que preguntarnos, hermanitos,
Si nuestras amistades son solamente de fiesta, si nuestras amistades son por interés, la verdad tenemos que preguntarnos Sí. si estamos cerca de esa amistad o están cerca de nosotros solamente por un interés de solo cuando necesito, solo cuando quiero, hablamos de eso. Una amistad no se basa en una necesidad, no debe de ser así, Correcto. porque esa no es una amistad sana. Si nuestras amistades son solo de parrandas, solamente para tomar, te busco cuando tengo que tomar. Cuando yo sé las amistades, por ejemplo, que me van a ayudar a llevarme a ese pecado. Llámese Sí. lo que se llame, adicciones, drogas, lujuria, perdición. lo que Ajá. sea. Porque uno sabe con quién, o más bien quién te va a seguir el rollo para esa situación. Entonces, yo sí lo que queremos aquí invitarlos es, preguntémonos, ¿las amistades que tenemos nos acercan a Dios? ¿Son amistades que nos pueden dar un buen consejo? Que nos acompañan, que sirven para divertirnos, para celebrar triunfos, que están ahí en los fracasos, y que son amistades que corrigen, pero desde el amor. Porque una amistad Sí. siempre que tú hagas algo mal, siempre va a ser un consejo bien. O sea, siempre te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo veo que así, yo veo que así. Simplemente una amistad se va a dar cuenta cuando tú tengas o estés viviendo una depresión, si es una amistad presente. Y es que a veces nos damos cuenta, Sí. pero muchas de las veces no nos atrevemos a lo mejor a hablar, a dar un consejo, o también tenemos miedo porque no nos escucha nuestro amigo, o así, o hay amigos que se cierran y que no quieren ayuda, aparte, aunque uno vea que se la necesitan, no la quieren. Entonces, ¿cuáles son nuestras amistades en este momento? Y yo creo que se puede hacer una lista detallada de las amistades que tengo para parrandas, para tomar, de esas amistades que tengo cuando yo necesito algo, que yo sé que le voy a llamar solo cuando ocupe dinero, cuando ocupe un favor, cuando necesite algo de él, porque pasa, eso pasa. ¿Y cuáles son esas amistades que nos dicen, oye, yo veo que así, mira, te veo triste, te veo molesto todo el tiempo, te pasa algo, mira, yo te invito a vivir esto, a leer la palabra de Dios, a asistir a misa, mira, acércate al Santísimo, ahí es donde va a encontrar uno. Ahora, nuestro mejor amigo, ¿quién es? Jesús. Ay, hermanos, te toca, Jesús. les toca. Jesús. Sí, bueno, yo quería enfatizar un poquito en lo de la lectura, en lo de la cita bíblica. Antes que nada, bueno, primeramente dinos, hermana, en dónde la pueden encontrar, porque pues posiblemente la quieren buscar y y se nos ha pasado por ahí decirles las citas bíblicas, entonces sí queremos hacer énfasis en eso. Esta la pueden encontrar en el Evangelio de Lucas, según yo. Ajá, Lucas capítulo 5, versículos del 17 al 26. Búsquenla de verdad. Así es. Jesús te habla en su palabra siempre. Cuando ya tú vives un encuentro y cuando tienes que se cae una ceguera espiritual, vas a darte cuenta que todo lo que está en la Biblia, todo lo que escuchas en misa, si vas los domingos a misa o el día que vayas, es para ti. Para uno Ya mismo, no ya no está uno así de que hoy te hablan, esto hubiera venido esta persona, porque pues esto le cae a copas a ella. No, ya lo tomas para ti y sabes que hay algo en ese evangelio que Jesús te quiere transmitir, que Jesús te quiere decir. Cuando tú lo aceptas así para ti personal, ya estás del otro lado, Sí. comenzando una vida espiritual bien. Sí, así es. Y bueno, con base a eso, o sea, es tan bonito ver este versículo, el cómo, es que te lo narra tal cual, todos los obstáculos que podemos pasar, ahí dice el gentío. O sea, esos son los obstáculos que nosotros tenemos en nuestras vidas, pero que los podemos superar con nuestra fe. O sea, esa fe inmensa que tenían esos hombres al ver a su amigo postrado en una cama, en una silla,
el no poder hacer nada, a lo mejor, el verlo a lo mejor triste, el verlo a lo mejor sin ilusión, y ellos con esa fe de decir, no me importa todo el gentío, yo sé que ahí dentro está Él que puede sanarlo, y que yo tengo la certeza que lo va a sanar, y que con mi ayuda, que no importando lo que tenga que hacer, Él debe de estar ahí para que lo sane como tal. Y cómo rompen el techo, el romper el techo, o sea, la fe, como dicen o como solemos decir coloquialmente, la fe rompe, o sea, rompe absolutamente todo. La fe mueve montañas, la fe, o sea, hace todo. Y eso es lo que te dice, esa acción que hicieron ellos, el romper el techo, el bajarlo, el tomarse a lo mejor todo ese riesgo también, de pasar entre la gente, de abrir el techo, de bajarlo, que no sé, o sea, imagínense la fe que tenían, sí, para decirlo, tenemos que meter como sea, pero ¿por qué? Porque sabemos que lo va a sanar. Y luego lo que le dice Jesús, o sea, tus pecados han sido perdonados. Primero Él nos sana desde el corazón. Él nos sana nuestro interior. Tu fe te ha sanado. O sea, tu fe, tus pecados quedan perdonados. Y después de sanarnos interiormente, nos sana nuestro cuerpo. ¿Cómo le dice? Levántate, toma tu camilla y vete. O sea, la sanación viene desde el interior, desde cuando dejamos todo nuestro pecado y le decimos, Señor, yo sé que tú puedes sanarme, o sea, yo sé que tú puedes. Él lo hace, Él te perdona y comienza limpiando todo tu interior para que posteriormente lo reflejes en tu exterior. Y digo, eso se los digo yo en lo personal porque lo ves a lo mejor en tu persona, lo ves a lo mejor en personas que se han convertido, sí, que hablan con una postura y que a lo mejor pasaron por un montón de cosas bien difíciles, que tú te pones a pensar y dices, híjole, yo no he pasado la verdad por nada de dolor, en comparación de esta persona que ha perdido a muchísimos seres queridos y sigue de pie y firme y predicando y evangelizando y decidida en el amor hacia Dios, porque al último que dice, se fue alabándolo. Sí, dando gloria a Dios. O sea, dando gloria a Dios, ajá. Sí. Cuando ya tú te dejas, le das el sí a nuestro Señor, te dejas sanar, te dejas limpiar por dentro, te dejas abrazar, te dejas amar por Él, no puedes voltearle la cara y decirle que no y volver a lo mejor a tu pasado y volver a hacer lo sí, que venías haciendo. No. Vas a buscar la manera de siempre buscarle, de siempre quererle encontrar, de seguirle buscando día a día. En un evangelio de ayer el Padre nos decía que debemos de conocer a Jesús. A veces juzgamos a personas, nos ponía este ejemplo, juzgamos a personas y las juzgamos, ¿por qué? Porque no las conocemos. No sabemos el por qué actúa de esta forma, no sé, o sea, puede traer cualquier cierta situación, y es lo que nos ponía el ejemplo. A veces juzgamos tanto a Dios, juzgamos tanto a Jesús, juzgamos tanto a la iglesia, juzgamos a todo mundo, pero no conocemos el trasfondo, y en lo principal, no conocemos lo que es la cruz de nuestro Señor, ¿no? Y Él nos invitaba a conocerlo más, a que a lo mejor en el día digamos, yo quiero, Señor, conocerte un poco más. ¿Y cómo lo vamos a conocer un poco más? Okay. Con la palabra. Con la palabra, a lo mejor un día proponiéndonos a leer un versículo, proponiéndonos a abrirla simplemente y a dejar que Él nos diga. Nos hable. ¿No? Que Él sí. nos hable, así es. Pero sí, ya como, bueno, no sé si quieran agregar algo más. Cerrando sí. este primer capítulo. Sí, pues yo nada más con esta, recordar siempre elegir con mucho cuidado, con mucha precaución a nuestras amistades, porque una mala amistad corrompe las buenas costumbres. Con una mala amistad, hermanos, que tú te aceptes en tu vida, se te van abajo todos los valores y
toda la fe que construyeron a veces nuestros padres en toda una vida. A lo mejor a los 18, 20 años yo conocí a una persona que vino, me ofreció alcohol, me ofreció drogas, ofreció prostitución, ofreció corrompernos, y lo aceptamos. Y se nos van abajo todo lo que se construyó en una vida que ya teníamos de valores. Así es. Siempre buscar amistades con valores cristianos, amistades buenas, que no nos corrompan, de verdad. Si ya tenemos buenas costumbres y somos buenos niños, y yo creo que cada uno de nosotros, o yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver a una persona y decir, esta persona era así, ¿por qué cambió tanto? ¿En qué momento tomó un mal camino? A veces una amistad, amigos, con una amistad tenemos para que corrompamos toda nuestra vida. Justamente con eso que decías, hay que también saber entender cómo detectar una mala amistad, una amistad que no te va a aportar y que a lo mejor te va a llevar, como dice mi hermana, a la perdición. Los factores, ansiedad en la sociedad, obviamente que ya tú tengas problemas con otras personas, son muchos los factores. Tristeza, son muchísimas cosas que tú te puedes dar cuenta cuando una amistad no te está llevando hacia nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces, sí es poner mucho ojo en eso, porque incluso cuando ya no somos nosotros mismos, siento que ahí no es una buena amistad, es alguien que te está desviando totalmente del camino. Porque si tú no puedes ser tú mismo, a lo mejor con tu familia o con tus amistades, siento que estás perdiendo. Sí. Entonces, no sé si quieras agregar algo más antes de pasar al segundo tema. Yo pues creo bien. Que sí. Adelante. Entonces, el segundo tema, es Jesús como el mejor amigo. Ay, perdón. Ahora sí, como les comentaba, ¿cómo podemos nosotros saber o identificar a un buen amigo? Porque yo siento que un amigo lo puedes identificar en el convivir mutuo de día a día, de que puedes platicar de todas las cosas sin filtros, sin caretas, sin ninguna máscara. Es lo mismo con nuestro Señor Jesús. Podemos platicar con Él sin ningún filtro, diciéndole, oye, este día, mira, me pasó esto, conocí a esta persona, situaciones. Siento que nosotros con un verdadero amigo somos libres, o sea, lo podemos incluso hasta a lo mejor a un amigo, no digo que a nuestro Señor Jesús, insultarlo sin que se sienta ofendido. Entonces, es un verdadero amigo basado en el amor mutuo, el respeto. Son muchos, ahora sí que los factores que identifican a una verdadera amistad. El apoyo incondicional, el apoyo en los momentos más difíciles, porque un buen amigo va a estar contigo en los momentos difíciles. No te una amistad pasajera va a estar contigo en las buenas, pero en las malas son pocos los que se quedan. Entonces es más que nada identificar eso, una buena amistad con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entra la parte de la amistad que nuestro Señor Jesús tenía con Lázaro, su mejor amigo, justamente. Sí. Hermosísimo. Perdón. Era una amistad muy genuina, desde el amor, desde la comprensión, compartían muchas cosas. Incluso con sus hermanas Marta y María, cuando él iba y lo hospedaban en su casa de Betania, que pues a ellas les gustaba mucho como escuchar todas estas enseñanzas de nuestro Señor. Todas sus enseñanzas compartían, pues le daban cariño, lo acogían en su hogar, lo atendían, él se sentía como si estuviera en casa. Entonces aquí nos habla de esta amistad, porque la amistad a veces, más que los lazos de sangre, justamente se identifica en la unión con esa persona y en la conexión, exactamente, que tú te sientes como si fuera familiar aunque no compartan la sangre. Entonces justamente era lo que pasaba con nuestro Señor Jesús y Lázaro. Compartían mucho esa afinidad de ser los mejores amigos. Entonces, ¿qué pasa
cuando Lázaro pues empieza a enfermar y pues muere. Las hermanas le mandan a decir a Jesús, él ya sabía a quién se referían, entonces le dicen que él está muy grave, que si puede ir a su encuentro. Entonces cuando él lee esta carta, pues se dirige hacia Betania, que Sí. era donde ellos estaban. Entonces llega, pero para esto ya habían pasado 4 días, Lázaro ya De que había había muerto. Exactamente, porque pues murió. Y aquí es donde Jesús nos demuestra esa fidelidad, esa lealtad a su amigo, resucitándolo. Entonces Sí. también fue cuando puso a prueba la fe de Marta, porque ella le dice, si tú hubieras estado, mi hermano no habría muerto. Entonces, todo ese tiempo que él, como les comentaba, les enseñó todas pues su palabra, todo el evangelio que les venía predicando, puso a fe su prueba también, porque ahí Marta le hizo esa pregunta, si tú hubieras estado, mi hermano no habría muerto. Entonces él le dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces ellos no entendían qué pasa. Pues fue uno de sus milagros cuando resucita a Lázaro. Sí. Entonces aquí nos demuestra el poder que le da el Padre, que le da Dios, pero también esa afinidad de la lealtad hacia su hermano, amigo. su amigo, literalmente, exactamente, porque él vio el dolor de sus hermanas, vio el dolor de Marta y de María, de sus amigos, y él lloró, él sufrió Con mucho esa porque era noticia. su mejor amigo. Entonces, hay que identificar, justamente como les decía, a esos amigos verdaderos, porque ahora sí que amigos en el mundo va a haber muchos, pero un amigo verdadero que esté contigo en una enfermedad, en una desgracia, en cosas que a lo mejor todos se alejan, van a ser muy pocos. Por eso justamente a veces decimos amigos, los Con los cuento dedos. y me sobran dedos. Sí. Entonces seamos ese amigo que te ayuda a edificar, te ayuda a acercarte, A te Dios. ayuda a leer la palabra, a leer la Biblia, a cultivarte, y pues ahora sí que te acerca a esa cristiandad, o sea, a esas ganas de tú querer decir, ok, Padre, yo te acepto y quiero que tú seas el que obre en mi vida de ahora en adelante. Te acepto como mi mejor amigo. Y como les digo, conversar con él como conversamos a lo mejor con un hermano, con mi mamá, con mi papá. O sea, no ponernos esos filtros, esas caretas de a lo mejor de, no, es que es el padre, tengo que ser muy propio al momento de hablar. No. Jesús no quiere eso. Sí. Jesús quiere una amistad contigo, pero una amistad sincera y basada siempre en el amor. Sí. Así es. Siendo tú. Justamente. Siendo tú, háblale, Jesús te conoce, no necesitas oraciones repetitivas, no necesitas oraciones, palabras extraordinarias, correctas, muy pulcras, no, simplemente necesitas ser tú y decirle, si no tienes nada que decirles, Padre, aquí estoy. Y siempre va a haber alguien que nos lleve a Dios. También, ojo en esto, hay que dejarnos guiar por esos amigos. ¿Cuántas veces no hemos tenido amigos de parranda? Y lo digo por experiencia, porque mi mejor amiga de parrandas se ha convertido y nos hemos convertido ambas, por gracia de Dios, en las mejores amigas también, para estar ahí hincadas ante nuestro Dios, orando por las personas que amamos, orando por nosotras, orando por los demás, pidiendo a Dios que transforme nuestras vidas. Y a veces podemos perder una amistad verdadera solamente porque no queremos aceptar a Dios en nuestra vida. A veces también nos alejamos de verdaderas amistades solo porque no queremos hacer un cambio en nuestra vida. No, ya se volvió así, y lo digo por experiencia, yo creo que Pues nos todos. ha pasado, pero es eso, no
no aceptar a veces un cambio en nuestra vida nos lleva a perder a personas que están ahí para nosotros y Así que les es. interesa nuestro bienestar, pero a veces nos cerramos a esa gracia y a esas bendiciones de Dios. Sí, Hermano, así es. hermano. Bueno, yo nada más un poquito de mi opinión acerca de Jesús, el mejor amigo. En lo personal, yo creo que todos debemos de saber que Jesús es en realidad nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque siempre está a nuestro lado. O sea, siempre está en nuestro día a día, siempre está ahí escuchándonos, siempre está esperando a que lo volteemos a ver. Él no nos va a presionar, Él no nos va a decir, o sea, Él no nos va a jalar a la mejor a decir, ya, no. O sea, Él está esperando, Él es el más paciente, o sea, tiene la paciencia del mundo, ¿no? Está esperando a que nosotros lo volteemos a ver y es como dicen, o sea, con Él podemos hablar como queramos, porque al final de cuentas, con un amigo nosotros a lo mejor podemos ocultar ciertas cosas, a lo mejor hablar de cierta forma, a lo mejor no, pero con él, o sea, al final de cuentas, salud. Al final de cuentas él nos conoce desde mucho antes, o sea, él conoce todo nuestro interior, él conoce lo que estamos pensando ya, lo que vamos a pensar en un futuro, él conoce absolutamente todo, cada fibra de nuestro cuerpo, cada pensamiento, cada acción, cada todo, ¿no? Entonces, es la persona más fiel, o sea, él va a estar siempre, él va a estar en las buenas, él va a estar en las malas para darnos un abrazo, para sentirlo, para darnos su calor, para darnos su amor, para enviarnos su espíritu y para simplemente consolarnos cuando más lo necesitamos también. Entonces, creo que es algo muy bonito este tema, porque sí nos pone a pensar mucho. O sea, a mí en lo personal sí me pone a pensar mucho en las amistades que he tenido, porque solemos decir, o bueno, yo era de las personas que solía decir, sí, bueno, yo tengo amigos en el trabajo, que de la universidad y que de esto. Al final de cuentas, como dice mi hermano, son amigos contados. O sea, porque yo puedo decir, sí, mis amigos del trabajo, pero al final de cuentas no están aquí. A lo mejor yo también, o sea, podemos estar hablando así, pero a lo mejor ellos también pueden decir, pues tampoco estuviste para mí. Podemos también en cierto punto estar en esa situación y yo lo acepto. Y a lo mejor yo también aquí en público les pido perdón a los amigos a los cuales los distancié, les generé a lo mejor algún daño, lo que sea. Pero quiero que me vean como la persona que estoy siendo en este momento, como ese amigo a lo mejor que puede volver, si ustedes quieren, pero que no va a ser el mismo amigo que cometió los errores que ya cometí, porque ahora estoy con Cristo, porque ahora quiero caminar en eso y porque ahora quiero encontrarme con ustedes en la eternidad. Y eso es sobre el tema que voy a hablar ahorita, que creo que es un tema muy bueno, es un capítulo, porque tema pues es el que ya venimos manejando, amistad verdadera en Cristo, pero que es un capítulo muy hermoso y que tomamos como representación pues a San Agustín, ¿no? A San Agustín, este santo que ha sido, y digo, híjole, yo creo que todos conocemos, o en cierto punto conocemos la vida de San Agustín, de su conversión, así es, de todo lo que hizo su madre por él. Pero bueno, este capítulo se titula San Agustín y sus amistades. O sea, la percepción que tenía San Agustín de la amistad verdadera en Cristo, ¿no? Y les quiero empezar a hablar un poquito y rápidamente acerca de quién fue San Agustín como tal. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen, o a lo mejor lo conocen a la perfección, toda su historia, ¿no? Digo yo, ajá, o algunos no, y pues bueno, vamos conociendo de la mano. No somos perfectos, como ya les dijimos en nuestro primer capítulo de presentación. Estamos aprendiendo, estamos en proceso de conversión, con todas estas ganas de que conocer y de compartir más acerca de muchos temas, ¿no? Pero bueno, San Agustín fue un santo que lo llamaban en aquel entonces también como el doctor de la gracia. San Agustín primeramente nació en Tagaste, Numidia. Sí, a lo mejor se nos va a hacer muy raro pues que es Tagaste, Numidia, es actualmente Argelia.
Argelia se encuentra en África. Entonces, imagínense de dónde nos rescata Dios, o sea, de, de dónde se fija Dios a decir, yo ya te tengo un camino preparado, te voy a dejar, sí, te voy a dejar que cometas lo que tengas que cometer, pero yo ya tengo tu senda, yo ya sé cuándo vas a regresar a mí, yo ya te tengo todo el camino preparado, como decía Juan, yo estoy preparando el camino para el Mesías, ¿no? Para el que viene. Ajá, el que para viene su tras de primo. mí. Entonces, San Agustín nació en Argelia, actualmente Argelia, fue criado en una familia cristiana, sí, su madre muy devota, Santa Mónica, su madre muy, muy devota, siempre, siempre, su padre, Patricio, se llamaba Patricio, era pagano. Pagano, ¿qué significa pagano? A lo mejor para los que no conocemos un poquito, digo que pagano significa, en aquel entonces significaba a las personas que creían en varias religiones o en varios dioses, que eran politeístas en aquel entonces. Entonces, imagínense, tener un padre pagano, tener una madre con mucha fe, cristiana, De con ese oración. amor a Dios, así es, con la fe en la oración, porque como sabemos, la madre de San Agustín oró toda su vida por la conversión de su hijo, por ver la conversión de su hijo. Entonces, San Agustín desde su juventud fue un joven rebelde, sí, un joven rebelde, pero un joven rebelde en causa de que él quería conocer, o sea, él tenía el hambre de tener la sabiduría y conocer muchos temas. Él estudió retórica, estudió literatura, estudió filosofía, fue un gran filósofo. O sea, imagínense. Conociendo todo esto, imagínense la capacidad que tenía San Agustín de hablar a lo mejor de convencer, y esto fue a lo que nos lleva un poquito más adelante. Pero antes que nada, bueno, dentro de su juventud o en el lapso de su juventud, él él dice en sus historias y en los libros que tiene, que se fue juntando con ciertas amistades, pues que lo llevaron a perderse en cierto punto, perderse en su vida cristiana y olvidarse de las enseñanzas de su madre. Sí. O sea, porque ya sabemos que, como decía mi hermana, las enseñanzas que nos puede dar nuestra familia, que las sabemos, que las tenemos presentes, y que en algún momento llegan esas amistades en las cuales las olvidamos o nos perdemos en eso y nos llegamos a perder en cierto punto, A corromper, así es, y olvidarnos de lo que nuestra madre o nuestra familia nos enseñó, ¿no? Y esto es una clara muestra de que la oración siempre de una madre para sus hijos, la oración, la bendición, o sea, ahora sí que la boca de la madre tiene un gran poder en lo que pueda causar para sus hijos. Y entonces San Agustín en su juventud, posteriormente a esto, ya casi a los 20 años, más o menos, fue conociendo ciertas cosas, él quería experimentar, él buscaba la verdad, pero una verdad que de verdad él quería, o sea, él quería experimentar, él quería descubrir, y esto lo llevó a pertenecer a una secta por más de 9 años, Sí. dentro de esta secta pagana, que era el maniqueísmo. El maniqueísmo en aquel entonces, esta secta pagana, pues ya no existe en la actualidad. Existió en su momento, creo que hasta el siglo XVIII, XIX. Digo, todavía perduró cierto tiempo. Pero esta secta pagana, su principal objetivo era el que creían en la luz y la oscuridad, o el mal y el bien.
Nosotros sabemos perfectamente qué es el mal y el bien, o sea, la luz y la oscuridad, bueno, sí le tenemos un nombre tal cual. La luz, pues, es Dios en sí, Es nuestro y el mal, pues, es el demonio. Esta secta, pues, era prácticamente no le daban ese nombramiento, No ¿no? Como reconocer tal, a no Dios reconocían como... a Dios como, pues, como total creador, sino como una luz, como una energía, Y como como muchos en la un, actualidad ajá, y también como muchas en la actualidad todavía lo lo siguen manejan. considerando, ¿no? Así es. Entonces, San Agustín vivió en una ciudad que se llamaba Cartago. Esta ciudad era una ciudad pagana tal cual, porque estaban tentados todos los habitantes por los juegos, por las luchas de gladiadores, Sí, sí, sí. por las obras que en aquel entonces hacían, que utilizaban a esclavos, o sea, era una perdición total, En lo ¿no? peor andaba Así metido es. Agustín. Pero bueno, para ya no hacérselas tan largo, sabemos que San Agustín, después de esta secta, después de durar todo este tiempo, 9 años, imagínense, todo lo que hizo, el querer buscar esta verdad, el quererle hallar una explicación científica, porque él lo que buscaba él es quererle hallar una explicación científica a la naturaleza, a la creación de Dios. Al final de cuentas nunca lo halló porque se lo prometieron al integrarse con esta secta de que lo iba a lograr. Nunca lo logró, nunca lo encontró y él buscaba pues más, ¿no? Se bautiza finalmente a los 33 años, En la edad justamente, de a la Cristo. edad de Cristo, así es. San Agustín fue una persona pecadora, fue una persona egocéntrica porque él tenía el conocimiento, La soberbia. la soberbia hasta acá, o sea, esa fue una de las causas por la cual se separó de esta secta, porque el líder uno de los líderes de una de estas sectas, él lo interrogó y dijo, esta persona no sabe absolutamente nada, o sea, vámonos de aquí, porque esto no, o sea, esto ya no me está cuadrando, ¿no? En su soberbia él decía eso, ¿no? Y digo, pues, Y en qué su gracia de hambre Dios, así es. Y en ujú, su hambre también de conocer de un poco conocer más, más. así es. Y se dice que su conversión comienza cuando o sea, él estaba estudiando retórica y todo esto, escucha la voz de un niño, que imagino que era un ángel, tal cual, enviado por Dios, porque fue el llamado que Dios le hizo, que escucha la voz de un niño y que le dice, lee la palabra. Él en su momento ya la había leído, pero le causó decepción porque él la interpretó como una fe impuesta. Y sabemos que no es eso, o sea, sabemos que si la profundizamos es la verdad tal cual, ¿no? Entonces, se bautiza, de ahí comienza toda su historia de conversión. Él fue una persona lujuriosa, o sea, una mujer tras otra, al final de cuentas tuvo un hijo, la mujer lo dejó y le dejó al hijo, o sea, imagínense el que te deje tu mujer también, cómo se veía en aquel entonces, y más que te deje a tu hijo, o sea, no, fue una cosa fuerte lo que vivió San Agustín. Y su madre En la firme, oración. día y noche, ajá, orando por él para ver su conversión. Y finalmente la vio en vida, su conversión. Sí. La vio en vida a sus 33 años bautizado, bautizó a su hijo, bautizó a su amigo, y aquí nos habla y me adentro un poquito ya más para finalizar lo del tema tal cual, las amistades que tuvo Agustín en su juventud, tuvo amigos sí muy cercanos con los cuales compartió muchas cosas, pero como ya lo expliqué, lo llevaron a cierta perdición. Pero tuvo una de las amistades que él en su obra que muy reconocida que hizo, que fue la de Confesiones, él narra como un amigo anónimo, porque no dice el nombre, pero es que cuando ese amigo murió, para él fue que se le terminó el mundo. Que se le terminó el mundo tal cual. Y dice, cuando ese su amigo murió, sintió un dolor inmenso y para él fue el que el mundo se le terminó. ¿Por qué? Porque no veía a lo mejor la amistad tal cual en Cristo. El saber que con ese amigo, al momento de que él muriera también, pues se iban a encontrar en la eternidad. O sea, y debemos de saber que una amistad sin Dios puede dejar vacío, porque todo en esta vida es frágil. O sea, y eso es muy verdadero,
porque nosotros somos frágiles, o sea, sin Dios no somos nada. No. No somos nada. Y aquí lo que me llama mucho la atención, que San Agustín decía que una amistad auténtica es fiel, lo que ya dijimos, o sea, la fidelidad que está en las buenas y en las malas, confiada, en la que podemos compartirle desde lo más profundo de nuestro corazón, desinteresada, debemos de buscar el bien para la otra persona. O sea, el no buscar estar dando y queriendo recibir, ¿no? O sea, buscar el bien para esa persona, buscar el bien para ese amigo. Como decían mis hermanos, si en algún momento vemos que nuestro amigo está en una mala situación, el estar ahí para él, para ella, el darle un consejo, a lo mejor si estamos viendo que está tomando el mal camino. Digo, a mí como me hubiera encantado a lo mejor que mis amigos o que mis verdaderos amigos, o sea, tal cual así me dieran un consejo, estuvieran a lo mejor para ahí, que a lo mejor sí estuvieron, pero en cierto punto también las barreras que uno pone, ¿no? Sí. Muchas veces las barreras que uno pone, al no querer compartir y al no tener ese amor en Cristo, ¿no? Sí. Como tal. Y por último, una amistad eterna, que solo Dios trasciende en la muerte. O sea, el ver a Dios siempre en esa persona y el verlo en todas las personas, ¿no? Y el saber que al final de esta vida, o sea, nos vamos a reencontrar con ese amigo y va a estar en esa eternidad. O sea, porque no creemos en la reencarnación, que en las vidas pasadas, o sea, eso no, o sea, no, vamos a una eternidad y debemos de buscar esas amistades que nos lleven a esa eternidad y tener bien la fe en que allá nos vamos a encontrar y que hagamos el bien para esta persona, o sea, para los que consideramos nuestros amigos de verdad. Sí. O sea, es muy bonito la historia de San Agustín, su conversión, el cómo su madre estuvo orando siempre por él. Pero también hubo un momento donde ella lo corrigió. ¿Cuál fue la corrección? Sí. Cuando estuvo en esta secta, digo, San Agustín convirtió, imagínense, yo por eso les decía, imagínense la capacidad de todo del conocimiento que tenía y la inspiración que generó a las personas que él convirtió a esa secta. Ser líder. Al maniqueísmo, o sea, llegar a ser líder de esa secta, de convertir a tantas personas, de convencerlas, yo creo que fue uno de sus más grandes pecados de eso, o sea, el llevar a personas a esa secta, separarlas de Dios, digo, al final de cuentas, pues se convirtió y fue, yo creo que de los santos más grandes que tenemos, de todas sus obras que tenemos, de su filosofía, o sea, no, una cosa de verdad. Y cuando estuvo en esta secta, o sea, regresó con su madre después de ciertos años, porque él estuvo mucho tiempo fuera de casa, y su madre lo desconoció. Sí, o sea, lo desconoció como hijo, lo corrió, él agachó la mirada, se fue porque sabía lo que su madre era para él y pues que su madre tenía absoluta razón. Sí. O sea, en cierto punto. Y ahí viene la corrección de nuestra familia, la corrección de nuestra madre y a lo mejor hasta cierto punto el tocar un fondo en decir, híjole, pues estoy perdiendo a lo que más amo en esta vida o a mi más grande tesoro, ¿no? Sí. Tal cual, y a final de cuentas que era ya la única persona que tenía en esta vida, porque su padre ya había muerto en ese entonces. Y es que no puedes solapar, cuando tú amas a alguien no puedes solapar lo que está haciendo mal o aplaudir lo que está haciendo mal cuando tú eres consciente de que hay un daño y hay un mal que se está haciendo. Entonces fíjate cómo ella corrigió, a lo mejor con el dolor de su corazón, pero dijo, yo no voy a solapar esto, porque yo creo en algo y yo te di una fe, te di una formación, te di valores que tú te los has echado o te los has metido por donde, ¿verdad? Entonces, qué bonito nos muestra ahí, sí la oración, sí el acompañamiento, pero cuando ya de plano no, ¿ella qué dijo? Pues no eres mi hijo. Sí, y lo desconoció como hijo y lo corrió.
Sí. O sea, también imagínense, a veces no es como que, me dan la espalda o esto, porque si lo ve así, imagínate, o sea, San Agustín, mi madre me dio la espalda. A veces no es eso, es que debemos de aceptar que estamos mal en algo y que debe haber cambios en nuestra vida. Así es, aceptar nuestros errores. Y al final de cuentas, qué bonito, porque al final de cuentas de su conversión, él regresa como ese hijo pródigo y su madre ahí estuvo para él. No, o sea, una felicidad que yo me imagino de Santa Mónica, el a lo mejor recibirlo, el ver a su hijo convertido, el a lo mejor ya estando, o sea, ya siendo santa, ya estando en el cielo, verlo, todo lo que hizo en la tierra, todo el legado que dejó. O sea, no, es una cosa muy, muy impresionante, Que muy hasta la impresionante. fecha es una gran inspiración Así es. de conversión. De conversión, San así Agustín. es. Pero bueno, digo, es un tema a lo mejor al que le podemos sacar todavía mucho, mucho más. Pero yo quiero que cerremos con esta pregunta, más bien, que nos la hagamos todas, los invitamos a que la analicen, a que la reflexionen, a que nos dejen su comentario, si se quedaron hasta el final de este video, de esta plática, que se analicen y que nos dejen sus comentarios para ver. Y esta pregunta dice así: ¿tus amistades te acercan más a Dios y a ser mejor persona? Hay que preguntarnos eso. Si nuestras amistades de verdad nos están acercando más a Dios, más al bien, más a estar bien en paz con nuestro Señor y a ser mejor personas en Él. Justamente. Digo, eso es algo muy fuerte. Y yo, bueno, ya por último, les quiero invitar a hacer ese rayo de luz en la vida de esa persona, de ese amigo que consideramos a lo mejor hermano, ser ese rayito de luz a veces en sus tormentas, en su oscuridad, apoyar incondicionalmente a esas personas cuando están pasando por un mal momento, porque como bien ya lo dijeron mis hermanos, ahora sí que los amigos verdaderos se cuentan con los dedos de una mano y te van a sobrar dedos. Entonces, seamos ese rayito de luz para esas amistades verdaderas. Sí. Vamos a cerrar también este episodio con una canción que nos habla de la amistad también. Así Aquí es. nuestro hermano va a compartir los talentos que Dios ha puesto en él. No, pues bueno, no está bueno, pero no tan talentoso, ¿verdad? Pero ahí se intenta muy bien. Se intenta, así es, y pues al final de cuentas es para él. Y tal cual se conlleva con este tema porque pues se llama Jesús Amigo, ¿verdad? Yo creo que todas la conocen, es muy conocida, entonces pues vamos a escucharla. No, me quedó el capo por aquí. Sí. A ver. ¿Dónde está? Tú dinos qué te pasamos, hermano. Pequeños sí, pequeños problemas. Ya está. Ahí está. Listo. Ya lo encontramos. Sí, es que necesito subirle unos cuantos tonos. Yo no sé de eso. Aquí lo acompañamos nada más con nuestra hermosa presencia. Porque ¿qué más, Kelly? Así porque que voz no nos dio Dios solamente no. para hablar. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues tú estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas de tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos reparará, ya lo verás. Te escondes en el pan
y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo, Jesús. Pues bueno, muchas gracias. Esperemos les haya gustado este tema. Síganlo compartiendo, compártanselo a las personas que ustedes crean que les hace falta conocer un poquito más. Vamos a seguir subiendo y síganos en nuestras redes, TikTok y aquí en YouTube. ¿Sí? Muchas Siempre buscar la amistad de nuestro amado Jesús, que lo convirtamos realmente en nuestro mejor amigo. Justamente. Muchísimas gracias por escucharnos. Saludos gracias a todos. Sigan compartiendo, comentando. Saludos, y familia. les agradecemos. Feliz